Estamos continuando en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Todavía estamos entonces en el último capítulo de la carta. Todavía no vamos a terminar hoy, vamos a hacerlo seguramente el próximo domingo, si Dios permite. Les invito, hermanos, a leer ahora en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 12 y 13. Así dice la palabra de Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Retomamos en el versículo 11, donde habíamos llegado el domingo anterior. El tema que está siendo tratado es el día del Señor, es decir, su advenimiento según Él prometió, y el juicio y la perdición de los impíos. En el versículo 11, exhorta a vivir santa y piadosamente, considerando el inminente fin del mundo tal como es hoy. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice. Y continúa con estas palabras: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En el versículo 12. Todo el que aguarda el cumplimiento de una promesa se prepara para que, llegado el momento, pueda recibir aquello que se le promete. Y especialmente en el caso de las promesas de Dios, cuando creemos, cuando tenemos temor de las palabras del Señor, y Él nos dice, como nos dice de hecho en su palabra: mira que vengo pronto. Mira que vengo pronto, dice el Señor. ¿Qué es lo que viene en consecuencia de esto? Y lo que aquí dice, apresurándoos, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Nos apresuramos para estar listos, hermanos, para que cuando Él venga, entonces nosotros estemos preparados para partir. Hay ciertas costumbres y ciertos hábitos. Acá entre nosotros nos acostumbramos a decir hora paraguaya, decimos, ¿verdad? En lo cual será paraguayo, pero cristiano no es, ¿verdad? No es, eso no es cristiano. Cristiano es tú sí, sí, tú no, no. Tenemos que ajustar nuestro reloj, los cristianos, para usar la hora cristiana y no la hora paraguaya. ¿Sí? Yo no sé si eso es paraguayo nomás o alguien me puede decir, no, allá en tal o cual país o lugar es así también. Pero en cuanto al Señor, y yo quiero justamente enfatizar un poco eso. Cuando el Señor venga,
habrá que estar listos, hermanos. Habrá que estar listos para partir. Él no va a venir de improviso, así como anuncia, y otra vez a tener que darnos tiempo para que entonces comencemos a prepararnos una vez que Él esté aquí. ¿Sí? Nosotros muchas veces estamos acostumbrados y podemos decir estamos mal acostumbrados, aunque entre nosotros también es una falta de respeto, ¿verdad? Si yo te digo, por ejemplo, voy a pasar a buscarte a las 6 a tu casa, y después llego a buscarte a las 6 y no me atendés luego el teléfono porque no podés a lo mejor, ¿verdad? Y entonces golpeo y está, puedo decir Víctor otra vez, ¿verdad? Para que no se enoje otro conmigo. Víctor ya sabe, ¿verdad? Está Víctor y sí, ahí ya se está preparando, ¿verdad? Dentro de un rato ya va a estar. Pasa, puedes sentarte, ¿verdad? Así nosotros hacemos. Así nos acostumbramos, ¿verdad? Pero lo que nosotros habíamos convenido era que yo iba a pasar a buscarle a las 6 para salir, ¿verdad? Porque a lo mejor eso estaba convenido para que lleguemos a la hora y todo eso, ¿verdad? Pero nos mal acostumbramos, pero en la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el Señor no va a venir a retrasar su programa por nosotros. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Sí, Mateo capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó? A la medianoche dice que llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, ¿sí?, a las bodas, y se cerró la puerta. Después dice que llegaron también las otras, que no habían estado listas a la hora que él vino, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él dice que respondiendo les dijo: en verdad les digo, no las conozco. Esa es la manera recta del Señor, hermano. Ahora, yo no estoy queriendo con esto hacer enseñarles a ser puntuales, ¿verdad? Tenemos que ser, sin embargo, acostumbrarnos al horario y a la manera recta de ser de Dios. ¿Por qué? Él nos dice, por ejemplo, Lucas 12:35 también. Lucas 12:35 dice el Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir estén ceñidos vuestros lomos? Y es una manera de decirte, está ya preparado, ¿sí? Tu saco, tu camisa, lo que sea, tu vestido, ¿sí? Todo bien ajustado ya, ¿sí? Porque cuando Él venga, hermanos, no le vamos a poder decir, pasá, puedes sentarte y esperar un ratito, ya voy a estar enseguida. No, así no es, hermanos. Así no es con el Señor, ¿sí? Acá ya vemos, por eso recordamos esa parábola de las 10 vírgenes. Llegó la hora, las que estaban listas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras y golpearon ahí, Señor, ábrenos. ¿Y qué hizo Él? Le dijo a un secretario, anda a abrirle a esa. No, no fue así, ¿sí? No les conozco, ¿sí? Cuando el Señor venga, hermanos, Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro también leíamos hace un tiempo, y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo, sed sobrios, ¿sí? Listo. Y habla de cuando
Jesucristo sea manifestado. Entonces, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Hay siervos y hay también quienes van a escuchar o han escuchado estas palabras y ni siquiera son siervos del Señor. Porque un siervo es aquel que le llama Señor y que le obedece. Ese es el verdadero siervo, ¿sí? No aquel que le llama Señor, Señor, pero no hace lo que el Señor dice. Sí, el siervo es el que le llama Señor y está presto para obedecerle. Estas palabras aquí en 2 de Pedro advierten a los siervos, a los que se rinden a Jesucristo como Señor. Pero un poquito más arriba nomás también habla del destino de los impíos. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que no han querido que Él reine sobre ellos. Y en la primera carta de Pedro, para no ir lejos, también capítulo 4, versículos 17 y 18. 17 la última parte y 18 dice así. Primera de Pedro 4, 17 la última parte y 18. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso ¿por qué traemos a colación eso? Y porque estas palabras, si bien están dirigidas, este llamado a estar listo, está dirigido aquí en el marco de una carta para los creyentes. Sin embargo, no deja de recordar a todo aquel que oiga, ¿verdad?, que necesita arrepentirse de sus pecados. Venir también a ser siervo del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Porque si el justo se salva con dificultad, imagínense, dice, lo que va a hacer del impío y del pecador. En el versículo 13 que leímos al principio, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Ojalá todo lo que dice en la palabra de Dios para el inconverso y para el incrédulo no sea nuestra preocupación así personal, aunque sí tiene que ser, por supuesto, tiene que ser nuestra preocupación el obedecer a Dios, porque nuestro deber es el de anunciarle al Salvador. Claro, en ese sentido sí, tenemos que ocuparnos. Pero, aquí hay un pero. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Sí? En Hebreos capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vamos a seguir ahí en Hebreos capítulo 10, vamos ahora. Versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se ven cómo hay peros muy importantes? En todos estos casos en que vemos peros es porque estaba advirtiendo al inconverso, está advirtiendo a los desobedientes.
que necesitan escuchar, que necesitan saber cuál es el destino, cuál será el fin del incrédulo, del impío, del pecador. Pero nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, esperamos en sus promesas. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice el Señor. En esos cielos nuevos y tierra nueva, leímos en el versículo 13, en esos cielos y tierra nueva que esperamos, según sus promesas, dice que mora la justicia, en los cuales mora la justicia. Entonces, nos preparamos poniéndonos vestiduras de justicia. Es la vestidura de los que habitan en aquella tierra, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje también en la que el Señor cuenta una escena de los primeros que fueron invitados no vinieron para la boda, después salgan, tráiganles a todos los que... Y entraron todos, pero después encontró a uno que no estaba vestido con la vestidura propia para la gala, para la boda. Y el Señor le vio y le dijo, ¿qué vos estás haciendo acá? ¿Cómo vos estás acá y no estás vestido para la ceremonia? ¿Sí? Y le echó. ¿Sí? Bueno, allí para no errar o no hacer errar a nadie, la vestidura con la que nosotros tenemos que estar, nuestra justicia, hermanos, es la justicia de Cristo. San Pablo dice en la carta a los Filipenses que él decidió considerar como basura todo aquello que era su mérito personal, su mérito propio, judío circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, fariseo destacado, celoso, defensor de su religión, ¿sí? Pero todo eso dice, decidí considerar como basura cuando me di cuenta que la justicia de Cristo es la justicia verdadera, la justicia de Cristo Jesús. Esa es la justicia con la que yo tengo que estar revestido, ¿sí? Y entonces es la justicia de Cristo, quien fue hecho por Dios para nosotros justificación, santificación y redención. Por otro lado, no obstante, ¿sí? Eso no significa que nosotros, ya está, ya tengo fe, ya tengo la justicia de Cristo, ahora no me preocupa ya cómo yo ando, cómo yo me comporto. No, no es así. El Señor dice que tenemos que andar como es digno, ¿sí? Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es de Él. Entonces, por eso tenemos tantas instrucciones y en síntesis podríamos decir que el Señor quiere que nos revistamos de Cristo. Vamos a leer dentro de un momentito eso. Antes vemos que el Señor, el Rey allí, está también vestido de justicia. Ese es el primero. En Isaías capítulo 11, versículo 5, este versículo no quiero dejar de leer porque me parece muy precioso. Isaías capítulo 11, versículo 5, está hablando del reino del Mesías, el reinado del Mesías. Algunos tienen así como título del párrafo en sus Biblias seguramente. Y dice en el versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sí? La justicia cinto de sus lomos. Estemos entonces, hermanos, desde ahora revestidos de
Cristo, para presentarnos en su justicia y no en la nuestra, pero también revistiéndonos de Cristo día a día, para que así como dice también en la primera carta de Pedro, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Tengo unos versículos en la carta a los Colosenses con lo que quiero terminar. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Colosenses capítulo 3. Dice así en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y los versículos 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La primera parte del versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Así tenemos que vestirnos, hermanos, así tenemos que estar vestidos, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, porque nosotros estamos esperándole a Él y esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Sí? No podemos ir vestidos de otra manera. Tenemos que estar vestidos de Cristo, vestidos de justicia, así como Él. Entonces, vestidos de Cristo y revistiéndonos de Él día a día. Que así sea, hermanos. Vamos a orar y dar gracias, terminando nuestra reunión esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por el memorial de la cena del Señor y porque recordamos de dónde hemos venido y que la muerte del justo, la muerte del inocente, fue el pago pagado, efectuado para nuestra redención, Señor. Gracias te damos por tu provisión de cada día. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, en obediencia y en amor unos a otros. En el nombre de Jesucristo. Amén.